decimos hallamos BC. En la situación opuesto 90. Hola, bienvenidos, mi nombre es Marcos. Hoy desarrollaremos las situaciones de quinto año de secundaria correspondiente a la semana 15. Veamos la primera situación. Situación 1. Por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de los cajeros automáticos y sus usuarios. La altura de la cámara al piso es de 2,24 metros y la distancia desde la pared donde se instalará la cámara hasta el cajero es de 7,68 metros. A partir de la situación responde, ¿cuál es la medida del ángulo de depresión que debe formar la lente de la cámara con la horizontal? Bueno, vamos a desarrollarlo paso a paso. Vamos a decir primero, comprendemos la situación. 1. ¿Por qué se instalará una cámara de video en el banco? Pues la respuesta sería, se instalará una cámara de video en el banco por la seguridad de su personal y clientes. Pregunta 2. ¿Qué distancia hay entre la cámara y el piso? La respuesta sería, la altura de la cámara al piso es de 2,24 metros. Pregunta 3. ¿Qué distancia tiene desde la base de la cámara a ser instalada hasta la base del cajero? La respuesta sería, la distancia desde la pared donde se instalará la cámara hasta el cajero es de 7,68 metros. Pregunta 4. ¿Qué te pide calcular la pregunta de la situación? Respuesta. La pregunta que me piden es ¿cuál es la medida del ángulo de depresión que debe formar la lente de la cámara con la horizontal? Luego decimos, diseñamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación. A. Revisamos algunas nociones previas sobre ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante a ellas. Ángulo de elevación, ángulo de depresión. B. Hacemos un gráfico para representar los datos. C. Busco para el ángulo de depresión qué razón trigonométrica relaciona los lados conocidos. D. Identifico qué triángulo notable debo utilizar para encontrar el ángulo desconocido. Ejecutamos la estrategia o plan. Pues primero decimos recuerda, el ángulo de depresión se determina con la línea horizontal y la línea visual. Veamos el gráfico. Aquí lo tenemos. La cámara de seguridad está en este punto. Aquí tenemos el cajero. La línea visual es esta de aquí. Y la línea horizontal es la paralela al piso. Me dice que la pared donde está la cámara está a una distancia de 7,68 metros del cajero. Y la altura de la cámara es de 2,24 metros. Listo, y el ángulo de depresión es este ángulo, pues decíamos lo forma la línea visual y la línea horizontal. En este caso hemos denotado por X grados. Luego nuevamente decimos, recuerda, si nosotros tenemos una recta L1 paralela a L2, entonces se van a formar este tipo de ángulos, que vienen a ser los ángulos alternos internos. Y los ángulos alternos internos son iguales, pues en el gráfico donde nosotros podemos notar los alternos internos. Pues aquí decíamos que X es el ángulo de depresión. Entonces el ángulo que forma la línea visual y el piso tiene igual medida que el ángulo de depresión. ¿Por qué razón? Por ángulos alternos internos. Pues aquí tengo dos rectas paralelas. Tengo la línea horizontal y la línea del piso. Y la línea secante vendría a ser la línea visual. Entonces los alternos internos son iguales. Entonces hemos formado un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 2,24 metros y 7,68 metros. Entonces decimos, buscamos para X qué razón trigonométrica relaciona la medida del cateto opuesto y el cateto adyacente en este triángulo rectángulo. Pues vendría a ser la tangente, ¿no? Decimos tangente de X grados, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues en el triángulo rectángulo el cateto opuesto es 2,24 y el cateto adyacente es 7,68 metros respecto al ángulo X. Luego aquí trabajando 2,24 hallando la fracción generatriz sería 2,24 sobre 100. Aquí la fracción generatriz de 7,68 vendría a ser 768 entre 100. Aquí aplicamos la propiedad de la oreja, producto de extremos sobre producto de medios. Entonces sería 224 por 100 sobre 768 por 100. Luego simplificamos el 100 y nos queda 224 sobre 768. Luego seguimos simplificando, sacamos 32ava y nos queda 7 sobre 24. Una vez que hemos encontrado tangente de X que es igual a 7 sobre 24,
Observo que los lados del triángulo son proporcionales a 7 y 24. Entonces vamos a decir o vamos a utilizar el triángulo rectángulo notable de 16 grados y 74 grados, cuyos lados son 7K, 24K y 25K. Una manera de aprenderse los triángulos notables es diciendo que a mayor ángulo se opone mayor lado. Por decir acá, el mayor lado viene a ser 25K, el mayor ángulo vendría a ser 90, opuesto a 90, 25K, opuesto a 74, 24K, opuesto a 16 grados vendría a ser 7K. Entonces decimos, tangente de 16 grados en este triángulo notable es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es 7K sobre 24K. Los K se eliminan y me queda 7 sobre 24. Y decimos, tangente de X que habíamos encontrado también me sale 7 sobre 24. ¿Qué podemos decir? Por lo tanto, X es 16 grados. La respuesta sería, el ángulo de depresión buscado mide 16 grados. Situación 2. Una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta dos distritos limeños, tal como se observa en el gráfico. Teniendo como información las medidas obtenidas por los ingenieros, determina la longitud del túnel. Bueno, aquí tenemos el cerro, ¿no?, que tiene forma de un triángulo obtuso. El ángulo obtuso es 127 grados, un ángulo agudo es 37 grados, y me dan la longitud de un lado del triángulo, que es 1050 metros. Resolución. Vamos a decir, con la información del gráfico construyo un triángulo. Pues aquí lo tenemos, decíamos que tenemos el triángulo BAC, es obtuso con 127 grados. Me dan un ángulo agudo, 37 grados, y un lado del triángulo que es 1050 metros. Luego decimos, para que BC esté en un triángulo rectángulo, trazo una altura desde el punto B hasta un punto P de la prolongación del lado CA. Veamos, aquí lo tenemos el gráfico, prolongamos CA hasta el punto P, luego trazamos una altura que parta de B hasta P y formamos el triángulo rectángulo BPC. Luego decimos, el triángulo BPA es un triángulo rectángulo notable de 37 grados y 53 grados. Entonces relaciono la medida del lado AB que mide 1050 metros con 5K. ¿Cómo así? Veamos. Aquí tenemos el gráfico de la situación y aquí vamos a utilizar el triángulo notable de 53 grados y 37 grados. Porque aquí en la situación también tenemos un triángulo notable de 37 y 53 grados que viene a ser BPA. Y aquí el ángulo obtuso en el punto A era 127. 127 para 180 para formar el ángulo llano es 53 grados. Entonces vamos a utilizar, repito, el triángulo BPA y el triángulo notable de 53 y 37 grados. Primero tenemos que encontrar el valor de K. Encontramos el valor de K con el lado conocido de la situación y decimos, hallamos K. Pues decimos, opuesto a 90 en la situación, en el triángulo rectángulo BPA es 1050 metros y en el triángulo notable es 5K. Entonces igualamos, 5K es igual a 1050. Despejamos el valor de K, es igual a 1050 entre 5. ¿Cuánto es? K es igual a 210 metros. Una vez que hemos encontrado el valor de K, vamos a encontrar BP. Entonces decimos por aquí, hallamos BP. Pues decimos, en la situación, en el triángulo BPA, opuesto a 53 es BP, y en el triángulo notable, opuesto a 53, viene a ser 4K. Entonces igualamos, BP es igual a 4K, pero K ya lo habíamos encontrado, simplemente lo reemplazamos. Sería BP es igual a 4 por 210. ¿Cuánto es BP? 840 metros. Decimos, una vez que obtengo el lado BP, que es 840 metros, relaciono el triángulo BPC con el ángulo de 37 grados para hallar la medida del lado BC, que es lo que me están pidiendo la situación. Entonces hacemos el gráfico, aquí lo tenemos. En la situación tenemos el triángulo rectángulo BPC de 37 grados y 53 grados y el lado conocido y el cateto conocido de 840 metros. Pues vamos a utilizar el triángulo notable nuevamente de 53 grados y 37 grados. Recordando, los lados son, en este caso, para no confundirnos vamos a utilizar otra letra. Vamos a decir la hipotenusa 5n y los catetos 4n y 3n. Puede ser cualquier letra, ¿no? Puede ser A, B, C. Entonces primero vamos a encontrar n con el lado conocido de la situación. Pues decimos, entonces hallamos n. En el triángulo de la situación decimos opuesto 37, 840. Opuesto 37 en el triángulo notable es 3n. Entonces 3n es igual a 840.
Despejamos n y n es igual a 840 entre 3 y n es igual a 280. Luego decimos hallamos BC. En la situación opuesto a 90 es BC, en el triángulo notable opuesto a 90 es 5n. Entonces igualamos BC es igual a 5n, reemplazamos el valor de n por 280 y decimos que BC es 1400 metros. Entonces la respuesta sería la longitud del túnel es 1400 metros. Luego reflexionamos sobre lo desarrollado. Pregunta 1. En la situación 1, si el valor de la tangente de x no es igual a las relaciones en los triángulos rectángulos notables estudiados, ¿sería posible calcular la medida del ángulo de depresión? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Una posible respuesta sería, si es posible calcular la medida del ángulo de depresión utilizando la función inversa de la tangente, llamada también arcotangente. Pregunta 2. En la situación 2, si los datos solo hubieran sido la medida del lado 1050 metros y el ángulo de 127 grados, ¿hubiera sido posible calcular la longitud del túnel? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Una posible respuesta sería, si los datos solo hubieran sido la medida del lado 1050 metros y del ángulo de 127 grados, no hubiera sido posible calcular la longitud del túnel, porque no se puede determinar qué tipo de triángulo notable es el triángulo BPC. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos hasta la próxima.